Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí. Oliver tiene razón, tenemos muchísimos años de conocernos. Primero conocí a Giselle vía email y ya después empezamos a conocernos y todo. En aquel tiempo, pues a través de Marcos, a través de las confras, a través de todo lo que Dios permitió que pudiéramos hacer juntos y experimentar, Dios nos permitió ir construyendo una relación. Estoy muy contento de estar aquí en esta tarde. Marcos, gracias por la oportunidad de estar aquí. Estoy feliz. Estoy aquí porque Jason me invitó para participar en las escuelas que tiene Agua Viva ahorita, y estoy como orador invitado compartiendo con los chicos acerca de un tema muy importante. Estoy hablando con ellos sobre el liderazgo sustentable. Se trata de llegar hasta el final en lo que Dios nos llamó, de no nada más empezar bien, tener un excelente arranque y luego quedarnos a la mitad del camino. ¿Cómo podemos llegar hasta el final? Bien, con gozo, activos, vivos en el llamado que Dios nos ha hecho. De eso estoy compartiendo. Entonces pues tuve el gusto de saber que iba a poder venir a verles, de que iba a poder venir a compartir con ustedes la palabra, y estoy muy contento por eso. ¿Estamos listos? Arriba las dos manos, como si lo estuvieran asaltando allá en Tijuana, ¿verdad? Arriba las dos, así como bien rendido. Dígale: Dios mío, estoy rendido a ti. Dile: ven y asáltame, Señor. Quita lo que estorba en mi vida y solo déjame lo que es importante, lo que tú quieres que se quede en mí. Padre, te necesito tu palabra, necesito tu dirección, necesito tu instrucción, te necesito a ti, Señor, todo el tiempo. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos en voz alta: amén. Hoy quiero analizar con ustedes un pasaje de la escritura que está en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Son bastantes versículos, pero al revisar estos pasajes vamos a extraer un tema que es de lo que quiero, o lo que creo que está aquí, más que de lo que yo quiero decir, lo que extraigo en este pasaje. Vamos a estar hablando de la tristeza al gozo el día de hoy. De eso vamos a hablar. A las 3, me lo grita en voz alta: 1, 2, 3. De la tristeza al gozo. Y vamos a leer este pasaje de estos versículos, Lucas 24, 13 al 35. Es utilizado este pasaje para hablar sobre la resurrección. Muchos utilizan este pasaje los domingos de resurrección, y es como una de las tantas evidencias para manifestar al Cristo resucitado. Fíjate cómo dice versículo 13 en adelante. Dice: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14: hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, es decir, no agarraron la onda de quién era él, ¿no? Para que no le conocieran. Versículo 17: él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Checa las dos preguntas. ¿Qué pláticas son esas? ¿Por qué están hablando así? ¿Por qué están hablando de eso? ¿Y por qué están tristes? Las dos preguntas. Versículo 18: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Esas cosas. Y aquí viene lo más difícil de todo, verso 21: pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, estaban sacadísimos de onda ellos. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: uy, no les habló mansito aquí Jesús, les habló muy fuerte. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Como diciendo, obvio que sí. Versículo 27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces los ojos de ellos les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Qué historia? Esta historia, ¿verdad?, que inicia con tristeza, termina en gozo. Y esto es algo que me habla mucho a mí, porque cuando tú y yo estamos en Dios, algunas situaciones pueden empezar tristes, algunas situaciones pueden empezar dramáticas, pero la intervención de Dios hace que eso termine en gozo. Aquí encontramos a dos discípulos que estaban muy tristes por la muerte de Jesús. Ellos estaban tristes a causa de la decepción, porque las cosas no terminaron como ellos esperaban. Sí estaban tristes porque Jesús se había muerto, pero estaban más tristes porque no sucedió lo que ellos querían que sucediera. Fíjate las palabras. Lucas 24:21 dice: pero nosotros esperábamos. A ver, dígalo usted a las 3 completo el versículo. 1, 2, 3. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Esa era la principal tristeza que había en su corazón, que ellos tenían ciertas expectativas. Ellos esperaban que las cosas sucedieran de cierta forma. La muerte de Jesús frustró mucho a estos dos hombres, porque ellos creyeron que Jesús sería una especie de guerrillero, así tipo el subcomandante Marcos acá, que levantara todo un ejército en contra de los romanos y que le iba a dar a Israel la independencia política y económica, y no fueron así las cosas. Ellos estaban hartos de tener que estarle pagando dinero al imperio romano. Estaban hartos de tener los militares ahí caminando por las calles. Estaban hartos de ver tantas cruces de gente muerta por todos los lugares, porque el gobierno romano era cruel, era despiadado, era intimidante. Y ellos estaban esperando que el pueblo se pudiera levantar. Estaban esperando un líder. Y dijeron: a mí se me hace que este es. Pero no sucedió como ellos esperaban. Y todo esto provocó en ellos una profunda tristeza. Una profunda tristeza. Así nos puede pasar a ti y a mí muchas veces. Cuando lo que quisiéramos que pasara, no pasa. Cuando lo que anhelamos que suceda, no sucede. Cuando las cosas no ocurren como nosotros los esperamos, cuando nosotros no recibimos lo que queremos, eso nos entristece, tal como le pasó a estos muchachos que se entristecieron de corazón. Ellos estaban tristes porque sus expectativas no se cumplieron. Esa es una gran explicación de por qué mucha gente hay triste en la vida. De repente alguien está con ciertas expectativas, y yo esperaba que al hacerme cristiano todo fuera maravilloso. Y yo esperaba que cuando yo empezara a diezmar, al otro día me encontrara $1,000 tirados, ¿verdad? Y yo esperaba que Marcos fuera y me visitara todo el tiempo a la casa. Y yo esperaba que Oliver, y yo esperaba, y muchas veces eso que nosotros esperamos y que no pasa nos frustra. Ahora, yo descubro aquí que la tristeza afecta toda nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de estos hombres, su tristeza permeó sus conversaciones. Por eso Jesús les dijo, como va a salir en la pantalla: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es decir, a estos hombres se les notaba la tristeza por lo que venían hablando. ¿Has platicado con alguien que sus palabras te reflejan mucha tristeza de corazón? Lo que había en el corazón de ellos salía por sus palabras, y a mucha gente el día de hoy le ocurre igual. Ojo con este detalle, aguas. La tristeza de estos hombres también los estaba alejando de la comunidad cristiana. Mucha gente se aleja de la comunidad cristiana porque experimentan tristeza y no saben cómo lidiar con ella. Dice la historia que ellos iban camino de Emaús, pero los discípulos estaban en Jerusalén. Es decir, ellos estaban alejándose más y más de los discípulos, más y más de la comunidad cristiana. Como a mucha gente le pasa.
La tristeza también les nubló la vista, de tal manera que no pudieron identificar la compañía de Jesús en su caminar. Jesús iba caminando con ellos, a un lado de ellos, iba hablando con ellos, pero ellos no agarraban la onda que era Jesús. Era como cuando tú y yo de repente empezamos a experimentar las bendiciones de Dios y luego tú y yo pensamos que tenemos mucha suerte. Dile al que está a tu lado, no es suerte. A ver, dígale. Es la bendición de Dios, es su compañía. Ojo con él, pero la tristeza no les dejaba identificar la compañía de Jesús. La tristeza de Jesús la tristeza de sus corazones no les permitía tampoco identificar el plan profético de Dios en medio de todos los acontecimientos de su diario vivir. Ojo con este detalle, aguas. Ellos estaban viviendo un tiempo profético impresionante. Lo que por milenios se había esperado, siglos, milenios, esperando que llegara el momento de que apareciera el Mesías. Por fin ellos estaban viviendo eso, pero ellos no pudieron identificar ese momento profético debido a la tristeza de su corazón. Todo eso puedo encontrar en el pasaje cuando lo analizo, pero trayéndolo al aquí y a la ahora, a tu vida y a la mía, creo que a todo mundo nos puede pasar igual. Cuando nuestras expectativas no coinciden con nuestra realidad, cuando esperamos que algo suceda de cierta forma y al final sucede de otra, eso nos entristece. Cuando nos casamos esperando ser felices y la realidad es que no lo somos, eso nos entristece. Cuando iniciamos un negocio queriendo prosperar y terminamos endeudados, eso nos entristece. Cuando nos embarazamos y nos ilusionamos con la llegada de un bebé que viene en camino y lo perdemos, eso nos entristece. Cuando nuestras expectativas no coinciden con nuestra realidad, nos entristecemos y la tristeza influye en nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras acciones. La tristeza nos impide identificar cómo está obrando Dios en medio de nosotros. Esa tristeza a veces nos hace caer en la insensatez, es decir, nos neutraliza nuestra capacidad de pensar con coherencia. Y todo empezamos a mirarlo a través de los lentes de las emociones y empezamos a pensar que no, pues no tiene caso seguir viviendo, no tiene caso ir a la iglesia, no tiene caso que me bañe, no, báñate por favor, no tiene caso ir a trabajar, no tiene caso, y empezamos a ver todo a través de los lentes de las emociones. La tristeza también embota nuestros sentidos espirituales y nos impide percibir la compañía de Jesús en nuestro diario caminar. Ojo con esto, y en muchos casos, muchos, demasiados, en muchas iglesias de todo el mundo, la tristeza hace que mucha gente se aleje de la comunidad cristiana. Y tiene que ver con no poder identificar cómo Dios está tratando contigo. Ese tener una expectativa de algo que no pasa. Que tienes a tu hija y sale embarazada antes de casarse, eso te entristece horrible y dices, pero ¿cómo? Si tengo toda la vida en la iglesia y te entristeces horrible. A mucha gente le desanima. Estás ahí en el camino de Dios, tienes un problema matrimonial, descubres que tu esposo está con otra persona, eso te entristece horrible. Estás tratando de caminar con Dios y según tú has hecho todo bien y estás pensando, como mucha gente piensa, la doctrina de las recompensas, que si haces todo bien, te va a ir bien y si haces todo mal, te va a ir mal, lo cual no es siempre así. Y mucha gente se entristece. Y como no saben cómo manejar la tristeza, eso afecta toda su vida. Y muchas veces a causa de la tristeza terminan alejándose de la comunidad cristiana, del camino de Dios, de los propósitos de Dios para su vida. ¿Lo estoy explicando bien? Pero en esta historia también aprendemos, fíjate lo que también aprendemos en esta historia. En esta historia también aprendemos que Jesús los vino a buscar. Jesús no los dejó en su tristeza. Eso me enseña que el Señor no te quiere abandonar en tu tristeza, está dispuesto a irte a buscar hasta donde tú y yo estemos. Ahora, ojo con este detalle, estos dos hombres no eran apóstoles, no eran de los 12, pero eran importantes para Jesús. Estos dos hombres nunca hicieron nada relevante, como Pedro, como Juan. Yo no encuentro el nombre de estos dos hombres antes de este suceso en los evangelios.
Ellos no estuvieron en la barca cuando la tempestad, ellos no subieron al monte en la transfiguración, ellos no caminaron sobre el agua, ellos no le atinaron una vez a las respuestas de Jesús. Nunca jamás se mencionaron sus nombres previamente. Nunca fueron alguien tan relevante como Pedro y Juan, pero eran importantes a Jesús y por eso Él los fue a buscar. Eso me enseña que tú y yo somos importantes para Jesús por ser quienes somos y no nada más por lo que hacemos en una iglesia. Que a lo mejor tú no eres líder en la iglesia, o a lo mejor tú no eres de la gente más destacada en esta congregación, pero eres importante para Jesús. Y si tú estás triste, a Jesús le importas tú, le importa tu tristeza, está dispuesto a irte a buscar hasta el monte donde estés trabajando, hasta la farmacia, en la empresa, donde quiera que tú estés trabajando, está dispuesto a irte a buscar hasta allá para hacerte saber que tú le importas a Él. Y lo más importante de todo es que Jesús no nada más quiere irte a buscar, sino que te quiere restaurar y traer de la tristeza al gozo. Porque esta historia no terminó en tristeza. Esta historia no terminó en llanto. Esta historia terminó en gozo. Esta historia terminó con esperanza. Esta historia terminó con una expectativa elevada. Esta historia terminó con gente diciendo: vámonos, vamos a avisarle a todo mundo que Jesús está vivo. Así terminó. Mira cómo se platica el final de la historia. Lucas 24, 31 al 35 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Verso 33, levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén. O sea, recibieron como una impartición de fe, de ánimo, de expectativa, de esperanza. Y dijeron: ¿sabes qué? No nos podemos quedar aquí, aliviánate, vamos corriendo, vamos a Jerusalén, vamos con los demás, vamos a platicar lo que ha pasado. Y entonces llegaron, hallaron a los 11 reunidos que estaban allí, y ellos decían que el Señor había resucitado, que era cierto, que se le había aparecido a Simón. Y entonces ellos empezaron a contar las cosas que había acontecido en el camino y cómo le reconocieron a él al partir el pan. Ojo con este detalle. Al final de esta historia observamos que ellos salieron de su tristeza y volvieron gozosos a la comunidad cristiana a contar lo que vivieron. Este fragmento nos permite aprender mucho sobre la tristeza humana. Usted y yo leemos este fragmento y podemos analizar algunas de las causas de la tristeza, podemos analizar algunas de las consecuencias de la tristeza, pero lo mejor de todo, usted y yo podemos identificar un camino para salir de la tristeza y llegar al gozo. Porque esta historia no se trata del trayecto entre Jerusalén y Emaús. Esta historia no te platica que cuando tú vas caminando de Jerusalén a Emaús, ves una montaña muy curada que está por allá, donde hay unos viñedos impresionantes. Esta historia no se trata que cuando vas caminando de Jerusalén a Emaús, está padrísimo el paisaje. Esta historia no se trata que cuando vas caminando de Jerusalén a Emaús, hay una piedra ahí interesante que parece un oso polar. No nos platica nada del trayecto de Jerusalén a Emaús. Lo que nos platica es el trayecto de la tristeza al gozo. Ahora, ojo, aguas. Las circunstancias no cambiaron, todo seguía igual. Lo que cambió es su actitud ante la vida. Al analizar con cuidado este fragmento, yo pudiera encerrar todo esto en una frase que va a salir aquí en la pantalla. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. A ver, dígalo conmigo a las 3. 1, 2, 3. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. Tú puedes ser un discípulo, pero si no te dejas acompañar por Jesús, aunque seas discípulo, te puedes quedar depre y al rato dejarte caer el copetito así bien emo, aunque vengas a la iglesia. Tú puedes ser un discípulo, pero si no te dejas acompañar con Jesús, si no caminas con Él, te puedes quedar sumido, estancado en un momento de tu vida y jamás salir de allí. Y preguntarle: oye, ¿qué onda? ¿Pero qué te pasó? Tú andabas bien alivianado, tienes mucha fe, creíste en las visiones, querías hacer tantas cosas. Pues sí, pero es que yo esperaba que pasara esto y esto y esto, y no pasó. ¿Vamos bien hasta aquí?
Hay una pregunta que quiero hacer y voy a tratar de responder esta pregunta en los minutos que me quedan. La pregunta es: ¿cómo pasaron estos muchachos de la tristeza al gozo? Creo que es clave, porque si tú y yo podemos identificar eso y lo aplicamos a nuestra vida, a lo mejor también tú y yo podemos pasar de la tristeza al gozo. Tengo que repetirlo. No cambiaron las circunstancias. A Jesús ya lo habían crucificado y eso no cambió. Todo seguía igual, pero dentro de ellos cambió algo que les ayudó a enfrentar la vida de otra forma. ¿Qué fue lo que pasó? Número uno, primera respuesta. Aquí está. Le contaron a Jesús lo que pasó. A ver, ¿me lo dice a las 3? 1, 2, 3. Le contaron a Jesús lo que pasó. Esto es importantísimo. Lo primero que hicieron estos hombres fue contarle a Jesús lo que pasó. No es que ellos se lo propusieron, es que Jesús los empezó a guiar y les dijo: a ver, platíquenme. Y ellos empezaron a platicarle, y en la medida que le fueron platicando, en esa medida fueron sanando. Fíjate lo que dice Lucas 24, 17 al 21. Él les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Me llama mucho la atención esa pregunta, porque oye, ¿qué pláticas son esas? O sea, yo estuve 3 años y medio con ustedes, invirtiendo mi vida, haciendo tantas cosas con ustedes. ¿Cómo pueden estar hablando así? Pero bueno, entonces ellos, respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿qué les preguntó? Pues, ¿qué cosas? Pregunto, ¿Jesús sabía qué cosas o no? Pues claro, a él le pasó todo eso. Ellos le dijeron: pues ¿cómo que qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y esto es lo peor de todo, no lo que le hicieron ni lo que le pasó. Lo peor de todo es que nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Jesús los hizo platicarles la historia. Ahora checa el dato. Los discípulos, los psicólogos dicen que hablar del asunto nos va a ayudar. No sé si lo has oído. Ellos dicen: no te lo calles, cuéntalo, no lo reprimas, dilo. Los psicólogos dicen que hay que hablar del asunto para ayudarnos. Tiene algo de verdad. El salmista dice: mientras callé se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Así que si tú tienes una gran tristeza, no te ayuda mucho que te la calles, cuéntala. Es cierto, hablar te va a ayudar, pero aguas con esto. En el caso de estos hombres, lo que los curó de la tristeza no fue hablar del asunto. Lo que los curó de la tristeza fue contárselo a Jesús. Ellos ya venían hablando del asunto, pero seguían sumidos en la tristeza. Solo salieron de allí hasta que le contaron a Jesús las cosas que habían vivido, y entonces su panorama empezó a cambiar. Eso me enseña a mí que el simple hecho de hablar con cualquiera de las cosas que nos entristecen no nos va a sacar de la tristeza. Cuando estoy triste, si quiero salir de allí, tengo que empezárselo a contar a Jesús. Porque si platico con otro triste igual que yo, lo único que voy a hacer es engrandecer la tristeza. Pero si empiezo a hablar con Jesús, Él me va a traer sanidad. ¿Por qué Jesús les permitió contarles una historia que Él ya conocía? O sea, a lo mejor Jesús hubiera podido decirles: ya no digan nada, pues yo soy, hombre, miren, aquí está, por aquí entró el clavo y por acá entró la lanza, y ven estos pocitos de por aquí, eran de las espinas. Pero Jesús no les dijo: ya sé, sino que Jesús les dijo: a ver, cuéntenme. ¿Por qué Jesús les pidió que lo contaran? Porque para ellos era importante contarle a Jesús lo que sucedió. Ojo con este detalle. Hablar con Jesús de lo que nos ha pasado en la vida va a traer sanidad a nuestra alma. Escúchame. Jesús no necesita que tú le cuentes, pero tú y yo sí necesitamos contárselo. Recuerda que tu alma no sanará solo por contar lo que sucedió
o lo que sientes a cualquier persona. Tu alma va a sanar cuando se lo cuentes a la persona correcta. Se trata de contárselo a alguien que va a ayudarnos a interpretar lo sucedido con los lentes correctos. Se trata de contárselo a alguien que nos va a dirigir en un proceso de sanidad hasta restaurarnos por completo. A lo mejor a algunos de ustedes les ocurrió algo que les entristece. No te lo calles. Reprimirlo te va a enfermar. Tampoco se trata que se lo cuentes a medio mundo o que lo publiques en Face. Lo que tenemos que empezar a hacer es contárselo a Jesús. No se lo cuentes a otro triste igual que tú, porque no te va a ayudar. Cuéntale a Jesús lo que te pasó. Cuéntale a Jesús lo que esperabas. Cuéntale a Jesús lo que querías. Cuéntale a Jesús lo que anhelabas, y eso te va a traer sanidad a tu alma. ¿Cómo puedo pasar de la tristeza al gozo? Cuéntale a Jesús lo que pasó. Les pregunto y ustedes me contestan. ¿Cómo puedo pasar de la tristeza al gozo? Lo que pasó. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, no, pues claro, el hermano está hablando de la oración. Pero sí y no. Porque de repente para algunas personas oración es como, oh Padre, aleluya, que estás en el cielo, gloria a tu nombre, santo el que vive para siempre y por los siglos de los siglos. Pero no estás hablando de lo que te pasó. Para algunos oraciones ponerse a reprender demonios, desenchamucar, empezar a reprender, atar, a desatar, a declarar. Pero no estás hablando de lo que te pasó. Yo estoy hablando de que tú te sientes con Jesús a la hora que tú quieras, cuando te quede mejor. A lo mejor en la mañana antes de que se levante tu familia con un cafecito caliente y te sientes a la sala y empieces a platicar con él de lo que querías que pasara y no pasó. De lo que anhelabas con todo tu corazón que sucediera y no sucedió. Y que le empieces a platicar a él eso que te pone triste, eso que te enoja, eso que te frustra, eso que esperas, y que le empieces a platicar y te tomes el tiempo de contarle a Jesús, a tu mejor amigo, lo que te duele, lo que quieres, lo que anhelas, lo que te frustra, lo que no llegó, las ilusiones que tenías, lo que tú esperabas de tu novio y a fin de cuentas no pasó. Cuéntaselo a Jesús. Cuando estaba chiquito había una canción ahí en la iglesia, a lo mejor algunos de ustedes la oyeron también. La canción se llamaba Dilo a Cristo. Alguien dijo, oh sí, ¿quién? ¿Usted se la sabe? La canción decía, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Y el coro decía, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No te está diciendo que ates y desates y reprendas y declares y confieses. Se está diciendo, platícale a Jesús lo que te pone triste. Si tú le platicas a Jesús lo que te pone triste, vas a empezar a pasar de la tristeza al gozo. ¿Vamos bien? Segundo aspecto que yo encuentro aquí. ¿Cómo pasaron ellos de la tristeza al gozo? Ojo con esto es bien importante, ¿eh? A lo mejor este que pasó estuvo bonito, pero este que viene es importante. ¿Cómo pasaron de la tristeza al gozo? Número 2, analizaron los hechos a la luz de las Escrituras. Díganlo en voz alta lo más fuerte que pueda. 1, 2, 3. Analizaron los hechos a la luz de las Escrituras. Fíjese bien, cuando ellos le contaron a Jesús lo que pasó, Él les ayudó a interpretar los hechos a la luz de las Escrituras. Es decir, les mostró una perspectiva bíblica del mundo. Lucas 24, 26 y 27 dice Jesús a ellos, agarren la onda, ¿para qué se agüitan? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Verso 27, y empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Cuando dice empezando desde Moisés, está diciendo, y empezando desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, los demás libros, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther.
Y los profetas menores y los mayores, todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es importantísimo porque cuando no aprendemos a interpretar la vida desde la óptica de la escritura, el resultado va a ser que nos va a vencer la decepción y la tristeza. Muchas de las personas que se van de la iglesia o que se estancan en su caminar con Dios por lo que les ocurre son las que no conocen las escrituras, o las que no tienen una perspectiva bíblica del mundo, o las que no saben cómo interpretar sus situaciones a la luz de la escritura, y eso los hunde horrible. Algunos los aleja de la comunidad cristiana, algunos los estanca en su desarrollo espiritual, algunos les nubla la vista, y el único que sale ganando de todo eso es Satanás. Estos discípulos iban en camino a la lejanía de los demás discípulos. La tristeza te aísla. ¿Por qué no quiere salir tu hija de tu cuarto? ¿Por qué no quiere salir tu hijo de tu cuarto y quiere estar encerrado? No quiere comer contigo, le estás rogando: ven hijo, come, ya te preparé la sopita, está calientita. No, no quiere comer. ¿Por qué no quiere salir? La tristeza te aísla. Diga conmigo: la tristeza me aísla. La tristeza me aísla. Estos dos discípulos ya iban en camino a la lejanía de los demás discípulos. Eran dos tristes caminando en la misma dirección, lejos de la comunidad cristiana. Dos tristes caminando juntos. ¿Cuántos tristes? Dos, porque los espíritus se atraen. Un triste llama a otro triste. Un amargado llama a otro amargado. Un inconforme llama a otro inconforme. Un rebelde llama a otro rebelde. Por esa razón en el pajar había tres tristes tigres tragando trigo, ¿no? Pero checa el dato, fíjate bien, aguas. Ellos no sanaron cuando platicaron con otro triste igual. Ellos sanaron cuando platicaron con una persona que estaba llena del Espíritu de Dios. Ellos sanaron cuando empezaron a hablar con Jesús, que él estaba lleno de gozo y que también tenía un conocimiento de la escritura y tenía una perspectiva bíblica del mundo. Él sabía cómo interpretar los acontecimientos. Por esa razón pudo ayudarles a interpretar los hechos para salir de su tristeza. Muchos cristianos no meditan en las escrituras y por esa razón son incapaces de enfrentar sus situaciones y pierden la batalla contra la tristeza. Muchos cristianos no leen la Biblia, o aunque lean la Biblia, no han aprendido a desarrollar una perspectiva bíblica del mundo, porque no se trata nomás de leer la Biblia, hay que meditar en la escritura. Ahora, como el día de hoy hay tanta Biblia por todos lados, ¿cuántos han visto la Biblia en Facebook? Levante su mano. Y ahí te sale un versículo, y entonces una persona le da like al versículo y siente que ya tuvo su dosis de lectura bíblica. Dile al que está a tu lado: eso no es leer la Biblia. A ver, dígale: eso no es leer la Biblia. Entonces tú y yo tenemos que aprender a desarrollar una perspectiva bíblica del mundo. Tenemos que aprender a interpretar lo que nos pasa a la luz de lo que dice la escritura, no a la luz de lo que dicen nuestras emociones o nuestra tristeza o nuestras aspiraciones personales, a la luz de lo que dice la escritura. Dicen que Steve Jobs creció en una iglesia cristiana, pero se alejó a los 13 años cuando miró en una revista a unos niños de África muriendo de hambre. Yo lo leí en su biografía. El asunto es que sus expectativas de Dios no coincidían con la realidad que estaba viendo. Él no pudo con eso. Ahora, ojo con este detalle. Muchas otras personas miraron esa misma fotografía y en lugar de alejarse de Dios, se acercaron más a Él, a pedir su ayuda y a pedirle que los usara para resolver esos problemas en el mundo. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Era el mismo hecho, era el mismo Dios, era la misma fotografía. ¿Cuál es la diferencia? La óptica de las cosas. La capacidad de interpretar la Biblia, la vida, desde la perspectiva de las Escrituras. Yo les quiero preguntar en esta noche: ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué es eso que últimamente te ha ocurrido que está drenando toda tu vitalidad emocional? ¿Cómo estás interpretando las cosas que la gente te hace, o que la gente hace, o lo que no hace? Porque algunos se quedan esperando que alguien haga algo y no lo hace y cómo se agüita uno. Es que mi marido no se acordó de mi cumpleaños. Pues no se acordó. Ya, no es el fin del mundo.
Pero el asunto es que a veces le damos tanto valor a una situación y eso nos entristece y nos hace perder muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si usted y yo queremos sobreponernos ante todo lo que nos ocurre, usted y yo necesitamos aprender a ver la vida no a través de los lentes de la tristeza, no a través de los lentes de lo que yo esperaba, sino a través de los lentes de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Número 3 y último, como dicen en Sinaloa, ya con esta me despido, ¿sale? ¿Cómo le hicieron estos hombres, según esta historia, para poder pasar de la tristeza al gozo? Tengo que repetirlo. Los hechos no cambiaron. Todo seguía exactamente igual. Lo que cambió fue algo dentro de ellos. Número 1, le contaron a la persona correcta, a Jesús. Número 2, empezaron a interpretar todo lo que pasó a la luz de los lentes de la Escritura. Y número 3 y último, ellos activaron su espiritualidad. A ver, diga conmigo eso a las 3. 1, 2, 3. Activaron su espiritualidad. Déjenme le platico un poquito. ¿No están aburridos? Los discípulos de Jesús practicamos 2 sacramentos, ¿no? Uno, bueno, un sacramento, por si alguien dice, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es una ordenanza que Jesús mandó que hiciéramos, pero que Él mismo también hizo. Entonces Jesús mandó que nos bautizáramos y Él también fue bautizado, ¿sí o no? Y Jesús mandó que nosotros hiciéramos también la comunión, la Santa Cena, y Él también la practicó. Por eso los cristianos tenemos 2 sacramentos. El primero, el bautismo, es nuestro ingreso a la comunidad cristiana, pero la Cena del Señor es nuestra permanencia en la comunidad cristiana. Este sacramento de la Cena del Señor es muy importante porque nos recuerda que a Jesús no lo mataron, o mejor dicho, que a Jesús no lo atraparon. Él se entregó por amor a nosotros. Este sacramento es muy importante porque nos recuerda que somos salvos por gracia, no por algo que tú y yo hubiéramos hecho. No es porque somos muy buenos o nos lo merecemos o porque hacemos todo bien. Este es un sacramento que nos recuerda que no estamos solos en el mundo ni dejados atrás. Pertenecemos a una familia, la familia de Dios. Este sacramento nos hace recordar que esperamos el regreso del Señor. Este sacramento nos hace recordar también que el Señor ha prometido bajo pacto perdonar todos nuestros pecados y darnos un nuevo corazón. Este sacramento también nos hace recordar que Dios va a estar con nosotros siempre. ¿Qué tanto tiempo? Siempre. Practicar la comunión o la cena del Señor aviva nuestra fe, nos da un sentido de pertenencia, nos hace proyectarnos hacia el futuro, reactiva nuestra espiritualidad. Por esa razón es muy importante cuando haya cena del Señor, venir y participar de ella. Que no te lo pierdas, que estés allí. Ahora, en este tiempo que estamos platicando en esta historia, era nada más Jesús y ellos 2 teniendo la comunión. Eso me enseña que a lo mejor hay una situación ahí entre tú y tu esposa, o tú quieres tener un nuevo arranque en algunas cosas en tu caminar con Dios, junto con tu familia, con tu pareja. Tú puedes invitar a Jesús y tener ese momento de comunión tú y tu esposa y decir, vamos a empezar de nuevo tú y yo en lo que Dios tiene para nosotros. A lo mejor por eso, por todo esto que te acabo de platicar de la cena del Señor, quizá por esto Jesús les ministró este sacramento a ellos, a estos 2 hombres que estaban sumidos en la tristeza, que por su tristeza solo hablaban de tristeza, que por su tristeza se estaban alejando de sus demás discípulos y amigos, que por su tristeza estaban perdiendo de vista todo lo que Dios quería hacer. Cuando Jesús se acerca con ellos, les ministra la cena del Señor. Lucas 24:30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. ¿Qué fue lo que produjo en ellos participar de este sacramento? Detonó adentro de ellos así como una chispa de fe. Practicar este sacramento como que activó su espiritualidad, como que sus sentidos espirituales se activaron en ese momento.
Fíjate cómo lo cuenta Lucas 24, 31 al 35. Dice, entonces, no antes, hasta entonces, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Era Dios, era Jesús. Así también tú y yo, cuando empezamos a activar nuestra espiritualidad, no nada más con la cena del Señor, pero con todo lo que tiene que ver nuestras disciplinas espirituales, de repente se nos abren los ojos y podemos reconocer que era Dios cuidándonos, ayudándonos, acompañándonos, hablándonos, proveyéndonos, protegiéndonos, dándonos lo que nuestra alma tanto necesitaba. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. A lo mejor tus ojos espirituales han estado cerrados porque tu espiritualidad ha estado desactivada. Pero cuando tú y yo activamos nuestra espiritualidad, entonces también se activa nuestra percepción de las cosas espirituales. Verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Estaban tan alivianados, tenían como una inyección de ánimo, de fe, que en esa misma hora se levantaron. Nadie dijo, no, pues mañana ya veremos. Sino que dijeron, ¿sabes qué? No, vamos ahorita mismo, regresemos con los demás. Verso 35, entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Al participar de la cena del Señor, estos hombres se activaron sus sentidos espirituales. Fue para ellos como recibir una recarga del cielo. Y de repente todas sus aplicaciones espirituales que habían ahí en ellos se activaron nuevamente. Así como cuando tú tienes ahí en tu celular el WhatsApp y el Facebook y el inbox y el este y el otro, pero como no tiene crédito no funcionan. Y de repente le pones una recarga de 30 pesos o de 50 y de 100 y de repente todo lo que está ahí como que de repente empieza a funcionar. Igualmente estos hombres, dentro de ellos tenían todas esas aplicaciones espirituales, ese fruto del espíritu, el gozo, la paz, la fe, la tenacidad, todo eso se activó de inmediato y volvieron a la comunidad cristiana y contaron lo que habían experimentado, y la historia que empezó triste terminó en gozo. ¿Qué debes hacer si te sientes triste? ¿Qué debes hacer si las cosas que tú esperabas que sucedieran con tu hijo, con tu hija, no sucedieron? ¿Qué debes de hacer si te sientes totalmente deprimido, sumido en la tristeza porque tus planes, tus proyectos, lo que anhelabas que pasara, simple y sencillamente no pasó? Tienes que activar tu espiritualidad. Aunque no te nazca buscar a Dios, búscalo. Aunque no tengas deseos de orar, ora. Aunque no tengas deseos de alabar, alaba. Aunque no tengas deseos de congregarte, ven y congrégate. Activa tu espiritualidad para que entonces se activen tus sentidos espirituales y puedas percibir cómo Dios te ha rodeado de favores, de misericordias, cómo ha saciado de bien tu boca, cómo te ha protegido, te ha guardado, te ha ayudado, y entonces agarres la onda que no era suerte, que no fue la casualidad, sino su amor. Aquí quisiera pedirle a mi compa que si me puede ayudar con el piano. Somos compas de Sinaloa. Muchas gracias por escucharme, ¿eh? ¿Cuántos hemos aprendido algo esta noche? 2 discípulos bien agüitados. ¿Alguna vez has conocido un discípulo bien agüitado? Ahora, aguas con esta pregunta. ¿Alguna vez tú has sido un discípulo bien agüitado? Levanta tu mano. ¿Y por qué estabas bien agüitado? En realidad estabas bien agüitado no por lo que pasó. La razón de por qué estabas bien agüitado es porque lo que esperabas que pasara no pasó. Como estos hombres. Sí, estaban agüitados porque habían matado a Jesús, pero en realidad lo que más les agüitaba es que ellos decían, no más, este es el líder que nos va a dar la libertad ante el imperio romano, y de repente lo que esperaban
sucedió. Como cuando uno como pastor pone sus esperanzas en que la gente cambie y no cambia. ¿Cuántos saben que a veces la gente no cambia? ¿Y qué dices tú? No, pues tanto que invertí en ese matrimonio, horas, yo me iba con ellos a tomar un café y platicaba con ellos, oraba por ellos y nunca se alivianaron. Y uno como pastor se empieza a desanimar. Y luego llega Satanás y te dice, ya ves, tu trabajo no vale la pena, nadie te pela, hombre. Tú estás predicando y ahí está la gente ahí ignorando lo que tú estás diciendo. Y entonces uno se empieza a agüitar. ¿Sabes qué? No te agüitas por lo que pasó, te agüitas por lo que esperabas que pasara y no pasó. Cuando te casaste con todas las ilusiones y tú esperabas que tu esposo era el mejor hombre del mundo y nunca te hubieras imaginado que no era el mejor hombre del mundo. Que tú creciste pensando que tu papá era Superman, era un superhéroe, y de repente descubriste que no era ni Superman ni un superhéroe. Era él nada más, con todas sus imperfecciones y sus errores, con toda su historia de vida, batallando siempre con las mismas tristezas, quizá o peores que has batallado tú. Y tú esperabas otra cosa de él y de repente ves que no es lo que tú pensabas. Eso te frustra horrible y te vienes abajo. ¿Qué tienes que hacer? Platícaselo a Jesús. Platícaselo a Jesús. Si se lo platicas a otro triste igual que tú, lo único que va a pasar es que vas a glorificar la tristeza. Pero si se lo platicas a Jesús y le abres tu corazón y le dices, Señor, yo esperaba otra cosa y las cosas no pasaron como yo esperaba, eso te va a empezar a sanar. Me acuerdo de una ocasión cuando una cosa que yo esperaba no pasó. Estaba esperando que naciera mi primera hija, que se llama Sharon. Está con el Señor ahora. Había dejado yo mi ciudad, mi tierra, Mazatlán. Me había venido a Tijuana a ser pastor de jóvenes. Me sentía misionero en mi propio país. Gente que no conocía, gente que jamás había visto en la vida. Ahora yo les estaba sirviendo, estaba trabajando para Dios, sirviéndoles a ellos. Mi esposa estaba embarazada de nuestra hija Sharon. A los 8 meses perdemos la hija. Bueno, mucha gente pierde sus bebés, pero el asunto es que yo no esperaba que Dios me hiciera eso a mí. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba con la onda así como de que tenemos que ser arriesgados en la fe, tenemos que ser arriesgados en las oraciones, tenemos que ser arriesgados. Y entonces yo me acuerdo que me paro ahí ante la gran ventana de ese hospital infantil en Tijuana y yo le digo, Dios mío, no puede ser todo lo que me está pasando. Yo me vine de Mazatlán a servir aquí a esta gente y mira nada más lo que pasó. Yo no puedo aceptar lo que está pasando y me arrepiento, pero le dije, te exijo que mi hija viva. Fue cuestión así como de minutos. Cuando sale el pediatra de allá de ese cuarto donde estaban y sale, me dice, muchacho, yo no entiendo lo que está pasando, inexplicable, tu hija está viva. Pero la verdad es que nació con muchos problemas. Llegó aquí con muchos problemas. Si tu hija sobrevive, tú vas a tener una vida muy difícil con ella. Tú y tu esposa van a tener que ir a terapia, van a tener que recibir atención, porque no va a ser sencillo trabajar con ella, vivir con ella. Cuando él me dijo eso, entendí que Dios no estaba haciendo malo conmigo. Realmente Dios estaba haciendo bueno conmigo. Entendí que muchas veces en la vida Dios permite un dolor ahora para evitarte otro más grande después, o por toda la vida después. Lo mejor que puedes hacer tú, lo mejor que puedo hacer yo, es confiar en Él. No negocies con Dios, confía en Él. No regatees con Dios. Si me devuelves a ese hombre, yo te prometo. No regatees con Dios. Confía en Él. A lo mejor te lo está quitando porque iba a ser un estorbo para siempre en tu propia vida. Cuéntale a Jesús lo que te pasó. Empieza a ver las cosas desde la óptica de su palabra. Activa tu espiritualidad y vas a ver cómo Dios va a empezar a sacarte del hoyo de la desesperación y te va a instalar de nuevo tus pies en el gozo. Padre, te doy gracias por esta noche, por esta oportunidad de hablar tu palabra, abrir la escritura y analizar lo que está allí. Señor, cada uno de mis amigos y hermanos que están en esta noche aquí, alguno de ellos ha experimentado algo en su vida. A lo mejor han estado enfrente de la tristeza de que algo esperaban suceder y no sucedió.
y ahora se sienten decepcionados, a lo mejor de la vida, a lo mejor decepcionados del matrimonio, a lo mejor decepcionados de sus padres, o decepcionados de sus hijos, o decepcionados de la iglesia, o decepcionados de los líderes. Pero tú quieres traerlos de la tristeza al gozo. ¿Qué le parece si levantamos nuestras dos manos ahí donde estamos, lo más alto que pueda, y dígale a Dios así, dígale: qué bien me conoces, Dios. Qué bien me conoces, Dios. Qué bien sabes lo que yo he sentido a lo largo de mi vida cuando las cosas no han sucedido como yo quería. Dígale esto en voz alta, dígale: pero me amas tanto, Dios, que este día, hoy, me viniste a buscar. Te las ingeniaste para que yo estuviera aquí, para que escuchara este mensaje y para que me diera cuenta cuánto tú me amas y que no me vas a dejar sumido en mi tristeza. Me quieres sacar de allí y me quieres poner en el gozo nuevamente. Dígale: sácame del pozo de la desesperación, sácame del lodo cenagoso, sácame del dolor e instálame de nuevo en el gozo de creer que todavía estás obrando en mi vida y en el mundo y en mi familia y alrededor de todo lo que soy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere levantar sus dos manos lo más alto que pueda? Dígale: todo lo entrego. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, de ver lo que está en ella y alimentarnos juntos de lo que tú tienes ahí para nuestra alma. Terminemos de esta manera. Quiero pedirte de la manera más amable, atenta: ¿qué tal si volteas con el que está a tu lado y le pones tus dos manos en los dos hombros, ahí de frente, uno a uno? Dos manos, dos hombros, un rostro. Le miras de frente y le dices estas palabras. Le dices: a lo mejor las cosas que tú esperabas no sucedieron y eso te ha entristecido. Mírale al rostro y dile: Dios no te quiere dejar ahí en tu tristeza. El Señor te quiere restaurar. El Señor quiere que tengas felicidad otra vez. El Señor quiere que tengas gozo otra vez. Y dile así: por eso esta noche te vino a buscar hasta aquí, para que sepas cuán importante eres tú para Dios. No te quedes ahí. Regresa al gozo. Regresa al plan de Dios. Regresa a lo que Él tiene para ti. Deja que el Señor te sane, transforme tu vida y te lleve al gozo nuevamente. Después de haberle dicho todo eso, empieza a orar por él, por ella, y empieza a decir: Dios mío, te doy gracias por mi amigo que está aquí a mi lado, por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo. Yo no sé con quién estás. Y dile: Señor, independientemente de lo que pueda estar viviendo, yo te pido que ella pueda interpretar su vida a través de tu amor, a través de tu gracia, a través de tu bondad, a través de tu poder, a través de tus planes maravillosos.
y que pueda salir de la tristeza y que pueda volver al gozo y que pueda ser esa persona que tú esperas que sea. En el nombre de Jesucristo. Padre, bendigo cada una de estas personas y declaro que tu palabra no vuelve vacía, que da fruto abundante y nos ayuda a seguir adelante. Levanta sus dos manos en alto, lo más alto que pueda. Dígale: te doy gracias, Dios. Gracias porque me amas. Gracias porque me conoces. Gracias porque estás atento a lo que yo vivo, a lo que yo siento, a lo que yo soy, a lo que me preocupa. Gracias por amarme como me amas, Dios mío. En el nombre de Jesús.